Ayer te vi, fue más claro que la luna. Estimados hermanos, les saludamos con la paz de Cristo. Este es el programa del Templo Apostólico Shalom, ubicado en el 339 West Hutchins Place, San Antonio, Texas, con dirección 339 West Hutchins Place, San Antonio, Texas, 78221, con teléfono área 210-364-0913, en la voz del pastor Efraín Veloz. Señor Jesús, ponemos en tus manos este programa. Haz, Señor, prosperar tu palabra que es predicada. Hazla prosperar, Señor. Hazla prosperar. Señor, como dice tu palabra, que así como desciende la lluvia del cielo y no regresa atrás, que así sea tu palabra, que sea prosperada para lo cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús. Amén. Leamos lo que dice la palabra del Señor. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 8. Sed sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Pero el Señor Jesucristo lo reprenda. Estimados hermanos, vamos a platicar, a traer esta enseñanza, la que le hemos titulado Satanás te quiere como trofeo. Satanás te quiere como trofeo. Cuando hablas de trofeos, es aquellos que tienen un triunfo en carreras, en deportes. Y estos trofeos los ponen allí en la vidriera. Qué orgullosa se siente la gente. Yo gané las carreras. Yo gané el maratón. Y tienen aquellos trofeos con gran orgullo. Y hay uno que anda buscando a quien devorar. Te anda buscando. No se va a las cantinas, a los centros de vicio. No se va en los centros de trafique. No. Se va detrás de aquellos que tienen la fe en el Señor Jesucristo. Se va detrás de los cristianos. Los de él los tiene ya allí en su repisa, como trofeo. Y a muchos creyentes que se llevó. Los hizo negar la fe en el Señor. Les hizo ofertas, como las ofertas que le hizo Satanás a Jesús. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Le presentó la primera, le presentó la segunda y la tercera. Dice, le mostró todos los reinos del mundo, su gloria
y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás te quiere como trofeo. En la Biblia tenemos algunos testimonios que nos hablan de personas que usó y los tomó como trofeo para avergonzarlos, para hacerlos caer, para que tropezaran en la integridad de Dios, para que renegaran a la fe del Criador. Y muchos de ellos ya los tiene en sus trofeos ahí en su vitrina. Mire usted lo que dice la Biblia. En el primer libro de Samuel, capítulo 31, verso 4 al 6 y capítulo 9, verso 12, 9 al 12, Saúl, el primer rey de Israel, él recibió la unción del Espíritu Santo. Vino sobre él y profetizaba cuando dijeron: Saúl entre los profetas. El primer rey. ¡Qué tremendo! ¡Qué cosa tan grande! Saúl, un hombre bastante grande. Perdón. De los hombros sobrepasaba toda la gente. Fuerte. Poderoso. ¡Qué orgullo! Era un soldado sobresaliente. Sus hijos le salieron a su papá. Pero ¿qué sucede esto? El primer rey de Israel, Saúl, por el profeta Samuel y la unción de Dios, el Señor lo mandó a que lo ungiera como rey. Emprendía guerras. Tenía grandes triunfos. Era poderoso. Era fuerte, valiente. Porque la unción de Dios estaba sobre él. Cuando él clamaba a Dios, el Señor le respondía. El Señor le contestaba: Señor, debo de ir a pelear contra los filisteos. Ve, tuya es la victoria. Y no importa qué enemigos vinieran contra Israel, él tenía de parte de Dios la unción, la dirección, tenía el poder, tenía la autoridad. Sus hijos veían la valentía de su papá. Fueron entrenados en las fuerzas militares.
muy valientes hijos de Saúl. Pero ¿sabe usted qué sucede? Que Saúl, su orgullo, su vanagloria, lo hizo pensar que lo que él hacía y lo que él hacía y lo que él hacía, lo hacía porque él tenía las fuerzas, porque él tenía el poder, porque él tenía la autoridad, porque él tenía la valentía, olvidándosele que el poder y la autoridad y la valentía que tenía venía de parte del Señor. Y comenzó a desobedecer las ordenanzas de Dios. El Señor le decía, le ordenaba una cosa y él hacía otra. Se pone de acuerdo con Samuel para ofrecer un sacrificio que normalmente eso hacía antes de ir a la guerra, para tener la aprobación de Dios. Estaba esperando, lo quedaron que él iba a llegar a las 3 de la tarde. Y viendo que Samuel, el profeta, el único que tenía la autoridad para ofrecer sacrificios, no llegaba. Que no, hombre, yo mero. Prepararon el sacrificio y él se tomó una autoridad que no le correspondía. Violó los principios de Dios. ¡Qué tremendo esto! ¿Qué sucede? Andaba, como dice el apóstol Pedro en capítulo 5, verso 8, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Satanás quería la cabeza de Saúl y de sus hijos para ponerlo como trofeo. Y que comienza a orar a Dios y Dios no le responde ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Y viéndose en esa condición, se expuso a ir a buscar a una bruja, a una divina, a una mujer que adivinaba. Le dijo a uno de sus siervos, búsquenme a una mujer. Sí, aquí tenemos a una mujer. Pero se vistió con otra vestimenta para que no lo reconociera, que era el rey Saúl. Finalmente, llegaron con aquella mujer. Le dice Saúl, quiero que me hagas traer a quien yo te dijere. ¿A quién te hago traer? Hazme traer a Samuel. Y cuando le dice, la mujer comenzó a ver una visión de Satanás. Una visión de Satanás. Una visión de la serpiente antigua. Una visión del diablo. Y cuando lo vio, le dice al rey Saúl, me has engañado. ¿Por qué me has engañado? Habías ordenado matar a todos los brujos, a todos los adivinos, a todos los hechiceros. No te preocupes. No te va a pasar nada. Dime lo que has visto. El consultar a un brujo, a un adivino, a un hechicero, es una abominación terrible contra el Dios Todopoderoso. Porque Dios es celoso.
capítulo 20 de Éxodo, versículos 5 y 6. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros, sobre los cuartos de los que me aborrecen. Pero hago misericordia con millares de los que obedecen mis mandamientos. ¿Qué sucede? Que sucede que en la guerra mataron a Saúl y a sus dos hijos, y les cortaron la cabeza. Y luego los filisteos los quemaron. Satanás te quiere como trofeo. La palabra del Señor lo dice en Jueces capítulo 16, verso 15 y 16. Se habla de la vida de Sansón, un hombre fuerte, un hombre que nació bajo la consagración de Nazareo. Y Dios ordenó que no le cortaran el pelo. Y de allí dependía su fuerza. Una fuerza sobrenatural. Una fuerza potente. A cualquier tipo de bestia, a cualquier tipo de animal, los desbarataba como trapo. La unción de Dios estaba sobre él. Fue uno de los jueces de Israel. Un orgullo que tenía una fuerza. Israel se sentía orgulloso tener a Sansón como juez. Grandes cosas podía hacer. Llegó el momento en que él quería casarse. Y le dijo a su papá, a su mamá, quiero que me escojan a una mujer de los filisteos. Pero hijo, no debes casarte con una mujer extranjera. No debes unirte en matrimonio con una filistea. ¿Acaso en tu pueblo no hay una mujer? Sansón se creía la gran cosa. Se creía que él tenía la autoridad y el poder y la facultad de hacer lo que él quería. Yo quiero que me la escojan porque esa mujer agradó a mis ojos. El orgullo, la vanagloria, la soberbia de la vida se le fue a la cabeza. Los filisteos ocuparon a Dalila para que ella se enamorara de él y que le sacara la verdad. Le ofrecieron dinero, mucho dinero, para que ella lo convenciera y les dijera en qué consistía la fuerza que había en Sansón. Muchas veces lo engañó, pero finalmente un día lo agarró con las manos en la masa, como dicen por ahí. Un día, tanto amor, tanto lo acarició, que finalmente le dijo toda la verdad. Vinieron los filisteos. Ella les declaró que el poder estaba en la fuerza, estaba en su pelo, en la peluca, el pelo que tenía. ¿Y sabe usted? Finalmente le dijo la verdad. Se apartó el Espíritu de Dios de él. Pensó que él tenía la autoridad y todo el poder y que él podía hacer todo lo que él quisiera, pero no, Señor. La unción de Dios se apartó de él. El poder y la fuerza se apartó de él. ¿Qué hicieron? ¿Qué sucedió con Sansón? Se le acabó la fuerza.
Cuando el orgullo se sube en la vida de un hombre, de una mujer, la vanagloria, la soberbia de la vida se le sube a la cabeza. Ahí está el fracaso. No te duermas. Hermano, hermana, no te duermas. No te duermas. El apóstol Pedro recomienda ser sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda buscando a quien devorar. Satanás quería a Sansón como trofeo. Finalmente, el Espíritu Santo de Dios se apartó de él. Fracasó, lo metieron a la cárcel, le sacaron los ojos y hacían bulla de él. ¿Qué sucede? El fracaso. El fracaso de Sansón dice la palabra del Señor que Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. A Esaú y Jacob eran gemelos. La primogenitura y la bendición de la primogenitura correspondía a Esaú, porque él era el primogénito. Pero ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre vender su primogenitura? Un día llegó del trabajo muy fatigado y Jacob estaba preparando unos alimentos, ha de haber sido un buen cocinero. Y le dijo Esaú a Jacob: dame de ese plato rojizo. Jacob aprovechó la oportunidad y le dijo: está bien, te doy un plato de lentejas. ¿Qué te parece? Véndeme tu primogenitura. ¡Seguro! ¿Qué hizo Esaú? ¿Para qué me sirve la primogenitura? Desechó la bendición de Dios. Por eso dice el apóstol Pedro, aconseja: sed sobrios y velar, porque hay alguien que te anda buscando y te quiere como trofeo en su vitrina. Satanás, la serpiente antigua, anda buscando a quien devorar. Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. El Señor le dijo a Simón: Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, mas yo he rogado que tu fe no falte. Pero él tenía que estar velando. Juan capítulo 6, versos 70 y 71, dice el Señor: yo los he escogido a ustedes. Pero uno es el diablo. ¿Qué hizo Judas siendo el tesorero de la iglesia? Siendo el tesorero del pueblo de Dios. Siendo el tesorero del Señor. Por 30 monedas de plata vendió al maestro. Mateo 26, 14 al 16. Satanás te quiere como trofeo. Primera de Pedro 5, 8. Sed sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Yo te invito. Dedícate a la oración. Dedícate al ayuno. Dedícate a la meditación en la palabra. Y estar alerta. Porque hay alguien
que anda alrededor buscando a quien devorar. No te salgas de la cobertura de Dios. Padre, te pido por aquellos cristianos que están pasando por desánimos, por desalientos. Vuélvelos al primer amor, Señor. Te pido por aquellos cristianos que se han apartado del camino. Hazlos volver a ti, Señor. Que no se pierdan, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepiente y viva. Señor, salva las almas, sana a los enfermos, da liberación al oprimido, bautiza en el Espíritu Santo. Señor, Señor, te pido tu misericordia en favor de los enfermos, en el hospital, en el asilo de ancianos, en su casa. Reprende toda enfermedad y toda epidemia en el nombre de Jesucristo. Señor, salva las almas, aquellos que son oprimidos del diablo por los vicios, por la drogadicción, el alcoholismo. Por favor, rompe toda cadena del enemigo. Salva las almas, Señor. Salva las almas. Porque tú no quieres la muerte del pecador, sino que se arrepiente y viva. Estimados hermanos, te tengo buenas nuevas. Estoy cordialmente invitándote. Cada domingo a las 10 de la mañana tenemos estudio bíblico. En la escuela bíblica, tú y tu familia vengan bien recibidos. Servicios por la tarde a las 3 de la tarde. El Señor Jesucristo te ama y quiere salvarte. Este fue el programa del Templo Apostólico Shalom. Nuestro teléfono, área 210-364-0913. En la voz del pastor Efraín Veloz. Tú y toda tu familia están cordialmente invitados. ¿Tienes una petición? Llámanos. Podemos orar por tu petición. Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro sanador. No importa qué problemas tengas, Jesucristo te da la victoria. Jesucristo te da la victoria. Yo te invito. Llámanos 210-364-0913. Estuvo con ustedes el pastor Efraín Veloz. Que el Señor te bendiga. Hasta el próximo programa. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer te vi, ayer te vi.